Buenas, soy Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar lo que serían las derivadas. Aquí tenemos una pequeña tablita con las derivadas con las que empezamos al principio. Esta sería una función constante, f de x igual a a, la identidad, que sería f de x igual a x, y la potencial, polinómica, como queráis llamarla, ¿vale? F de x igual a x elevado a n, ¿vale? Una potencia n, por eso se llama potencial. Aquí estaría, digamos, sus derivadas, ¿vale? La derivada es f', ¿vale? Se le pone esto, f' de x, f' de x, f' de x. La derivada de una constante siempre va a ser 0, es decir, cuando tenemos un número solo y lo derivamos, siempre va a ser 0. La derivada de la x, la identidad, va a ser 1. Y la derivada de una función potencial, una potencia, es esta. ¿Ves? Como está elevado a x elevado a n, pues sería el n cae para adelante y queda multiplicado por x, y al exponente, a la n, le restamos 1, n menos 1. Es decir, la n cae para adelante, x, n elevado a menos 1. Digo, x elevado a n menos 1. Le restamos 1 al exponente. Aquí tenemos una función. Otra cosa importante, cuando las funciones se están sumando o restando, es decir, esta sería una, otra y otra, se hacen una tras otra, ¿vale? Es decir, se hace esta, luego esta, luego esta. Luego veremos ejercicios donde las funciones se están multiplicando, producto de funciones y cociente de funciones. Eso tiene una formulita, y ya la veremos y la trabajaremos. Bueno, a lo que iba. La función que tenemos, f de x, sería menos 2x cubo más 4x menos 5. Si derivamos esta sería la que tenemos abajo del todo, que sería una potencia, ¿no? Al derivar una potencia, acordaros que era el exponente cae para adelante, es decir, el 3 cae para adelante, ¿veis? Entonces quedaría menos 2 por 3, la x se queda igual, pero el exponente que teníamos le restamos 1, ¿veis? X elevado a 3 menos 1, ¿ok? Vamos con la siguiente, como está sumando, sería más. Aquí tenemos una constante que multiplica la x. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente, como la constante no está sola, sino que está multiplicando a la x, pues se deja ahí, lo que se deriva, digamos, sería la x. Entonces, al derivar la x, como es la identidad, pues la derivada de x es 1. Entonces, por lo tanto, esto quedaría 4, ¿vale? Si fuese 5x, pues lo que quedaría sería 5. Porque está multiplicando a la x, que al derivar la x es la identidad. Y ahora tendríamos menos la derivada de 5, o la derivada de menos 5. Como está restando, al derivar esto, y es una constante que está sola, pues realmente aquí hemos puesto que es 0, ¿no? Menos 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues multiplicamos. Esta es la derivada, y ahora la vamos a poner un poquito mejor, porque aquí estamos viendo los pasos que tenemos que seguir. El menos 2 por 3 sería menos 6, x elevado a 3 menos 1 sería x cuadrado. Más 4 por 1, 4, y lógicamente el 0 no se pone. Al principio lo podéis poner, pero ya cuando tengáis práctica, pues realmente intentar quitarlo, ¿vale? O no ponerlo. Entonces la derivada de esa función sería esa. Vamos con la siguiente. La siguiente, hemos metido algunas cosillas nuevas. Esta sería una potencia, esta sería una raíz, y esta sería la x, digamos, que la tenemos en el denominador. Una cosa rara, ¿no? Bueno, esta es muy fácil de derivar porque sería el exponente cae para adelante, ¿veis? Multiplica al número que tengamos adelante, si tenemos, si no, pues nada, se quedaría solo. Y luego x elevado a 2 menos 1. En este caso, el exponente que tenía, menos 1. Esta es menos, y ahora vamos a hacerla porque aquí la tenemos hecha, pero vamos a hacerla. La tenemos aquí a la derecha, aquí la tenemos. ¿Veis? ¿Esta qué hacemos? Pues esta es realmente una formulita para hacer las derivadas de las raíces cuadradas, cúbicas, etcétera, pero vamos a hacerlo como si fuera por potencia, porque estas se pueden hacer también por potencia. Entonces, ¿cómo se transforma una raíz en potencia? Pues el exponente que tiene la x es el numerador, el exponente, y el radicando, o la raíz, sería el denominador.
¿Ves? El 2 iría abajo. Entonces nos queda 1/2. Una vez que la tenemos transformada en potencia, ya es hacer la fórmula de la potencia, la derivada de la potencia, ¿vale? Es decir, el 1/2 cae para adelante y ahora por x 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2, pero vamos a hacerlo aquí. 1/2 menos 1, mínimo común múltiplo, 2, 2, 2 entre 2 se queda igual, 2 entre 1, 2, 2, 2 por 1, 2. Entonces, 1/2 menos 2/2 menos 1/2. Ok, ¿no? Entonces tendríamos, esta sería la derivada. ¿Ves? 1/2 x y ahora estaría elevado a menos 1/2. Pero como esto realmente no lo podemos dejar así, pues, ¿qué hacemos con este exponente? Como el exponente es negativo, digamos que la x la pasamos abajo y ya transformaríamos el exponente en positivo. Aquí lo tenéis, ¿veis? Entonces nos quedaría, el 1 está arriba, el 2 estaba abajo ya de sí, y la x baja abajo con exponente 1/2. ¿Veis? 1/2, como hemos visto antes, ¿vale? X elevado a 1/2 es la raíz. Entonces nos quedaría como 1 partido de 2 raíz de x. ¿Lo veis, no? Vamos con el otro. Ya esa derivada la podríamos poner allí. Vamos a ver la otra. 2 partido de x. Aquí podemos hacer lo mismo. La x está abajo. Al pasarla arriba, pasaría como que está elevado a 1, pasaría como x elevado a menos 1. El exponente cae para adelante, multiplicando, ¿veis? 2 por menos x, menos 1 por x, y ahora sería el exponente menos 1. Menos 1 más menos 1 nos quedaría menos 2. Entonces esto nos quedaría 2 por menos 1 sería menos 2, x elevado a menos 1 sería menos 2. ¿Veis? Entonces nos quedaría menos 2 por x menos 2. Hacemos lo mismo de antes, como el exponente está negativo, pasamos la x hacia abajo y ya el exponente nos quedaría positivo. Entonces nos quedaría menos 2 partido de x elevado a 2. Si lo veis complicado, practicarlo, miradlo bien. Entonces, hemos dicho que las derivadas, la de la raíz de x nos quedaba 1 partido de 2 raíz de x, ¿vale? Le seguimos manteniendo el negativo que teníamos aquí. Y el otro era 2, el 2 partido de x nos quedaba menos 2, ¿vale? Le cambiamos el signo, porque esto nos queda menos 2. Como era más, pues le cambiamos el signo. Menos 2 partido de x cuadrado. Entonces la derivada nos quedaría, como ya tenemos hecho esto, 7 por 2 sería 14, x 2 menos 1 sería 1, ¿veis? Entonces quedaría 14x, y ahora sería menos 1 partido de 2 raíz de x, menos 2 partido de x cuadrado. Vamos a seguir con más derivadas. En este caso tenemos f de x es igual a x cubo partido de raíz cuadrada de x. Esto sí que es verdad que realmente se podría hacer por lo que veremos más adelante, la derivada de un cociente, es decir, de un cociente de dos funciones, ¿vale? Aquí habría dos funciones, pero como realmente sabemos que la raíz cuadrada se puede poner como potencia, entonces lo que vamos a hacer es ponerla como potencia y, como son dos potencias de misma base, reducirlas, simplificarlas y ya trabajar con una única potencia. En este caso se podría hacer así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en la raíz cuadrada de x, como ya sabemos, es x partido de 1/2, es decir, el radicando pasa como denominador del exponente y el exponente de la x pasa como numerador de su exponente, ¿no? Entonces nos quedaría x elevado a 3, que es lo que tenemos arriba, partido de x elevado a 1/2. Por las propiedades de las potencias, aquí tenemos que saber bastante bien las propiedades de las potencias, misma base y se están dividiendo, se restan sus exponentes. Es decir, que sería x elevado a 3 menos 1/2. Eso no hacerlo, esto lo he puesto yo para que realmente lo veáis, eso lo hacéis aparte. Tenemos esto, x elevado a 3 menos 1/2. Mínimo con múltiplos sería el 2, 2 entre 1, 2, 2 por 3, 6. ¿Ves? Entonces nos quedaría x elevado a 6 medios menos 1/2, 6 medios menos 1/2,
5 medios. Esta es la función. Esta es la misma función que esta, pero ya, digamos, reducida o simplificada a una sola potencia. Pues ya como tenemos potencias, hacemos la derivada de la potencia. ¿Qué se hace? El exponente cae para adelante, 5 medios, por x elevado a 5 medios menos 1. 5 medios se queda multiplicando la x, y 5 medios del exponente menos 1 sería 5 medios menos 2 medios, serían 3 medios. Entonces nos quedaría 5 medios x elevado a 3 medios, ¿vale? Yo ya la x la he puesto arriba, porque realmente está arriba. Y nos quedaría esto, ¿ves? El 3 arriba y el 2 abajo. ¿Cómo tenemos que ponerla? Porque son una raíz cuadrada, ¿veis? Entonces, este sería el exponente de la x y este sería el radicando, es decir, lo de la raíz, ¿veis? Entonces nos quedaría 5 raíz cuadrada de x cubo partido de 2, ¿veis? Aquí tenéis lo que nos quedaría, ¿vale? El 2 no hace falta ponerlo, pero para no perderos, pues lo ponéis y después lo quitáis si queréis. Bueno, habéis entendido, ¿no? Entonces, cuando tengamos, en este caso, un cociente de funciones donde se puede dejar, o se puede expresar las dos como potencias, reducimos y ya luego derivamos una única potencia. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente es una función, ¿veis? Es una función, no es x elevado a 5, sino es una función elevado a un número. Aquí tenemos cómo sería esa expresión. Esa expresión es exactamente igual que esta, con la diferencia que le añadimos la derivada, ¿veis? Si os fijáis, x elevado a n, una función elevado a n, lo mismo. Sería el exponente cae, ¿veis? El exponente cae y a la función, o lo que hay dentro, se eleva a exponente menos 1. Aquí no se pone porque realmente la derivada del x es 1, pero realmente es lo mismo, ¿vale? Aquí sí se pone porque la derivada de la función que tengamos no es x, no es 1, ¿vale? Hay que ponerla. Entonces refrescamos que la derivada de una función elevada a un exponente es el exponente cae, dejamos la función igual, al exponente le restamos 1 y luego multiplicamos todo por la derivada de la función. Aquí tenemos la función y el exponente. El 5 cae, ¿veis? Cae para adelante, se queda la función exactamente igual, pero elevada a 5 menos 1. ¿Y luego qué se hace? Pues luego se deriva la función. ¿Cómo se deriva esto? Pues muy fácil. Como esto es una potencia, el 4 cae para adelante, multiplicando al 2x, y ahora, en lugar de poner 4, pondríamos 4 menos 1, que sería 3, pero lo estamos haciendo paso a paso para que lo veáis. Más la derivada de un número que multiplica a x. Como el número no está solo, si estuviera solo sería 0, porque es una constante. Pero como estamos multiplicando la x, por lo que se hace, se deja el número multiplicando a la derivada de x. En este caso, la derivada de x, como es la identidad, ponemos 1. Y esto es lo que nos quedaría. Realmente nos quedaría, recopilando, 5 por la función, ¿veis? Normal, elevada a 5 menos 1 sería 4, y ahora por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería 4 por 2, 8, x, 8x elevado a 4 menos 1, 3, más 3 por 1, 3. Entonces esta sería la derivada de ese tipo de funciones. Entonces cuando no tenemos un x elevado a un número, tenemos que hacerlo así, ¿vale? Es decir, el 5 cae, multiplicando a la función normal, le restamos 1 al exponente y luego lo multiplicamos por la derivada de la función, la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Pues hasta aquí la clase. Espero os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Venga, a trabajar, que vosotros podéis. Hasta luego.